Bienvenido, doctor. Estamos en ánimo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Gracias por haberse tomado el tiempo para asistir a este evento. Yo creo que me oyen bien sin el micrófono, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si estuviera lleno hasta allá, bueno. Entonces sí, digo, es que... Bueno, muchas gracias por haber estado aquí o estar aquí con nosotros en este evento. La realidad es de que es un orgullo estar aquí con ustedes y venir a hablar de algo como esa SEA, donde a nosotros nos vamos a encargar precisamente de la cuestión científica, de la cuestión de los fundamentos científicos para que la gente tenga la herramienta suficiente para poder tomar sin ningún riesgo este producto. Y esto es de suma importancia, ya que en el mercado y a nivel nacional, ustedes lo saben, e internacional, existen una infinidad de productos que nos promueven, nos anuncian, nos dicen, y que la realidad muchas veces no sabemos qué tipo de productos o cómo fueron desarrollados o cuál es su fundamento científico para poder nosotros tener un sustento seguro para poder ingerir. Bien, como ya lo comentaba Jorge, doy las gracias a Jorge, a Toño por haberme invitado. Y bueno, yo soy el doctor Asdrúbal García, yo soy médico cirujano general y cirujano oncólogo, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el estado de Michoacán, y posteriormente hice mi especialidad en la Ciudad de México de cirugía general y de cirugía oncológica en el Hospital General de México. Tuvimos también la oportunidad de, como que los veo, como que me siento muy alto, muy arriba, muy alto, y como que no, como que me siento raro, no voy a bajar porque los veo. Entonces comentaba que tuvimos la oportunidad también de hacer un fellow de rotación en el Hospital Gustave Roussy en París, Francia, sobre reconstrucción mamaria y cáncer de mama. Bien, ya entrando en el tema, quiero yo comentarles que como médico muchos de nosotros tenemos cierta reticencia a usar cierto tipo de productos, pero la realidad es de que les comento yo que en las demás pláticas, el paciente que tiene cáncer y que ya ha sido tratado con quimioterapia, con radiación, con cirugía, y a pesar de ello el cáncer persiste, el paciente va a todas, y a todas es a todas. El paciente se toma todo lo que le dicen, la comadre, el amigo, el vecino, todas las personas. ¿Por qué? Porque la gente que tiene cáncer, a pesar de que sea un cáncer en etapa terminal, por supuesto que la gente no se quiere morir. Y quien diga lo contrario, de que no, pobrecito, ya se va a morir, no, los pacientes no se quieren morir, nadie se quiere morir en su sano juicio. Sin embargo, la realidad es de que en estos casos el paciente prácticamente va a lo que le diga. Y les voy a platicar una anécdota muy curiosa. Cuando tuve la oportunidad de estar en la dirección de oncología, llegó una paciente a la oficina y me dice: doctor, lo que pasa es que no sé si lo que le voy a comentar le va a molestar, pero allá abajo en la sala de quimioterapia, que es una sala un poquito amplia, que hay 20, 30 pacientes, están rolándose un frasquito con unos gorgojitos negros que caminan y que se comen, y siente uno cómo van aquí en la garganta caminando, y dicen que curan el cáncer. Al principio a mí me dio mucho coraje, pero ya después, como dice Toño, relájate, ¿en qué te afecta? Me dio mucha risa. La realidad es que las personas hacen todo y lo posible y hasta lo no posible por curarse. ¿Qué mejor tomar algo que tenga más que nada un sustento científico, donde podamos nosotros tener la certeza y la seguridad de que estamos haciendo algo que sí nos va a beneficiar? Por supuesto que nosotros como médicos oncólogos nunca recomendamos el suspender los tratamientos oncológicos, jamás, pero sí recomendamos que dentro de los tratamientos oncológicos puede tener un excelente soporte un producto como ASEA, que ahorita vamos a ver cómo nos va a ayudar para el buen funcionamiento celular. Y en el caso del cáncer, ayudar junto con la quimio, con la radioterapia, con la cirugía, a matar las células del cáncer y poder fortalecer las células sanas. La que sigue, por favor. Bien, el producto de ASEA básicamente trata en esencia de lo que es la bioquímica redox.
La bioquímica redox son procesos químicos que hablan de los fenómenos de óxido-reducción a los que estamos sujetos todos los seres vivos en el universo, del planeta. Quiere decir que los procesos de óxido-reducción se presentan no solamente en los humanos, sino también se presentan en todos los materiales en los cuales nosotros tenemos contacto. Y les voy a poner un ejemplo clásico. Si ustedes parten una manzana a la mitad y dejan la manzana afuera del refrigerador o en el refrigerador inclusive, al cabo de 6-8 horas, ¿qué le pasa a la manzana? Todos sabemos que se oxida. Todos sabemos que se oxida, pero sabemos que hay un proceso de oxidación porque cambia del color, cambia de su consistencia, se ve fea, arrugada, cafezosa, nadie nos la queremos comer. Esa manzana se oxidó. Y esa oxidación es por la interacción de los radicales libres del medio ambiente con las células de la manzana. Eso mismo le pasa a nuestras células. Cuando nosotros nos oxidamos, literalmente la gente se enferma, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque hay un exceso de radicales libres que van a oxidar a nuestras células. Entonces esa oxidación tiene que ser contrarrestada y tiene que haber mecanismos que contrarresten esa oxidación para poder evitar precisamente el daño a nivel celular. Entonces, la bioquímica redox trata precisamente de eso. La que sigue, por favor. Miren ustedes aquí otra. Nada más para referirnos de la cantidad de información que se ha desarrollado a través de los años respecto a la bioquímica redox. Y ahorita actualmente son millones y millones de artículos que podemos nosotros observar en la literatura donde hablan precisamente de esto en relación a la enfermedad. ¿Sí? Entonces una persona que está oxidada es una persona que está enferma. Ponemos otro ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, ven un pedazo de madera o un pedazo de metal que con la lluvia, con el viento, con el sol, ¿qué le pasa? Lo mismo, se oxida. Y es exactamente eso lo que sucede. Cuando un átomo dona un electrón, químicamente se oxida. Cuando otro átomo, otra molécula recibe ese electrón, se reduce. Esos son los procesos de oxidación. Entonces vean aquí, en esta gráfica podemos ver la esencia de la vida, y la esencia de la vida es la célula. Hay que recordar que la célula está constituida por un núcleo, y en el núcleo se encuentra precisamente el ácido desoxirribonucleico DNA, que es precisamente la clave de la vida. Es donde nos van a dar la señalización para que se produzcan todas las proteínas y todas las enzimas que va a requerir nuestro cuerpo, que van a requerir nuestras células para poder funcionar. Ahí es la esencia de la vida, en el DNA, en el núcleo. ¿Dónde se produce el proceso de oxidación? Bueno, los radicales libres atraviesan la membrana celular, que es muy liposoluble, quiere decir que los lípidos la atraviesan fácilmente, y llegan al núcleo de la célula y van a alterar el DNA de la célula. Y ahí es donde empieza el primer paso que nosotros los oncólogos conocemos para que se desarrolle un cáncer, que es una mutación genética, desde ese momento. Obviamente, cuando nosotros tenemos un exceso de radicales libres y una disminución en los sistemas de amortiguamiento de los mismos radicales libres, se van a producir los estados de hiperoxidación, que son los que van a dañar, lo que ya dijimos, el núcleo de la célula. ¿La que sigue, por favor? Bien. Entonces, esto ya se descubrió con motivo de un premio Nobel para Watson y Crick, allá por los 1954, donde descubre precisamente la doble hélice, la cadena de doble hélice del DNA, de cómo está constituido el DNA. Y que les vuelvo a repetir, en la esencia precisamente de la vida. Y el DNA, como les comentaba, está estrictamente relacionado con la síntesis de proteínas. Todo lo que afecte a nivel del DNA, de la estructura del DNA, van a ser tratamientos que nosotros llamamos epigenéticos, que van a estar dirigidos básicamente a la estructura del DNA y al desarrollo de proteínas, donde vamos a alterar a estas mismas para ya sea un tratamiento o para beneficiar, o se perjudica a la célula dependiendo de sea el caso. Entonces, la bioquímica redox está íntimamente relacionada con el ambiente donde se encuentran nuestras células. Y hay que recordar que siempre en la escuela nos dijeron, ¿verdad?, que el 70% somos agua. Pero no es agua común y corriente, es agua salina. Entonces, el ambiente de nuestras células es clave para que ellas se puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque si no hay un buen ambiente, no hay un buen desarrollo celular. Me refiero a mitosis, meiosis,
todos los procesos celulares que normalmente se llevan dentro de la célula. Ahora, ¿sigue, por favor? Bien. Las células, cuando se agrupan en células especializadas para desarrollar una función, forman tejidos. Por ejemplo, el tejido cardiovascular sirve para bombear la sangre, el tejido osteomuscular sirve para poder movernos, y así cada tejido, cada estructura especializada de las células va a formar tejidos. Las células forman una red de moléculas, las moléculas complejas forman una red de átomos, y todo esto que les estoy platicando está en agua salina. En agua salina. ¿Qué pasaría a ustedes si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si hay un chico en un producto de un matrimonio donde disfuncional, donde se le golpea a la mamá, donde el papá toma, es alcohólico, es drogadicto? ¿Cómo creen qué va a pasar con ese niño? De acuerdo al ambiente en el que ha vivido, se ha desarrollado. Crece disfuncional. Crece disfuncional, puede ser un niño delincuente, puede ser un niño golpeador, puede ser un niño drogadicto, puede ser un niño alcohólico cuando es adulto. Entonces es exactamente lo mismo que pasa con nuestras células. Si nuestras células están en un ambiente propicio, van a funcionar bien. Y ese ambiente está constituido por agua salina. Entonces es muy importante primero entender que el ambiente en el cual están nuestras células es agua salada. Eso es lo prioritario. Recuerden ustedes que las células se intercomunican unas con otras. Se comunican unas con otras, y eso permite, vamos a decir, de tener procesos infecciosos, inflamatorios, procesos de desarrollo de tumores, etcétera. Todos los días en nuestro cuerpo, todos los días se están produciendo células anormales. Todos los días. Pero nuestro sistema inmunológico desecha esas células, hace que esas células no avancen y no se desarrollen los tumores. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema inmunológico óptimo, aceptable en cuanto a su función. Y eso es muy importante, porque si no lo tenemos, entonces la gente se va a enfermar. ¿De acuerdo? Los radicales libres, que son los responsables de la oxidación, son moléculas muy inestables, que químicamente están constituidas por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Y esa inestabilidad hace que el radical libre pueda atravesar rápidamente la membrana y pueda afectar el DNA del núcleo, produciendo lo que ya dijimos que son las mutaciones genéticas. ¿Cómo es que se neutraliza el radical libre? El radical libre, básicamente, como les decía, hay sistemas de amortiguamiento de los radicales libres, como es el sistema de la glutatión peroxidasa o el glutatión. El glutatión, en su estructura química, tiene un grupo sulfidrilo con un hidrógeno libre, que va a ser el que va a donar al radical libre para formar de su estructura original un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno a dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que es H2 O. ¿Y qué es el H2? Agua. Agua. Y el agua es totalmente no tóxica para el organismo. El agua, si ustedes tienen exceso de agua, pasa una sola cosa: van al baño a orinar. Así de fácil. No tienen ningún efecto tóxico. Esa es la manera que neutraliza. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque de acuerdo al ambiente en que están nuestras células, la glutatión peroxidasa o el glutatión van a funcionar. Si no hay un buen ambiente, el glutatión no va a poder funcionar de manera adecuada para precisamente revertir esos procesos de oxidación causados por los radicales libres. Pero aquí vamos más allá. No solamente, y la pregunta lógica que habría que hacerse es: ¿por qué tenemos una abundancia de radicales libres? Bueno, ¿por qué? Porque la gente ahora se estresa. ¿Por qué? Porque la gente ahora fuma. ¿Por qué? Porque la gente ahora toma en exceso. ¿Por qué? Porque la gente no duerme bien y se desvela. ¿Por qué? Por muchísimos factores que van a influenciar en que tengamos nosotros un exceso de radicales libres. Yo quisiera preguntarles a ustedes: ¿quién de aquí, del auditorio, se para a las 8 de la mañana o 7 de la mañana y se toma una fruta con verduras, con yogur y granola y un jugo? Todos, ahora sí. No todos, ¿verdad? Más bien, son poquitos. Más bien, los malos hábitos, la gente no desayuna, y la gente no desayuna a sus horas. La gente lo que está acostumbrada es a almorzar. ¿Y qué le llaman almuerzo? Comer a las 11, comer a las 12, comerse un... ¿Cuál es el platillo típico de aquí de Morelos? ¿Unos
qué? ¿Unos pambazos? Acorazados. Unos tacos acorazados, unas barbacoas, unas carnitas, unos chilaquiles a las 11, 12. La realidad es que la gente que come o la almuerza a las 11, 12 no come a las 2 de la tarde, ¿o sí? Por supuesto que no. Comen a las 4 o 5 de la tarde. Y si comen a las 5 de la tarde, cenan, si cenan a las 10, 11 de la noche. ¿Y saben qué les pasa si cenan a las 11 de la noche? Tienen que dormir sentados con 3 almohadas, porque se les regresa la comida. Mira, dice que sí este joven. Yo no lo dije por nadie, se me ocurrió nada. La realidad es que la gente no descansa. Si la gente no come bien, no come de manera sana y aparte no descansa y se desvela, pues por supuesto que va a entrar en un estado de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el desbalance entre los radicales libres y los sistemas de amortiguamiento. El hecho de que ustedes respiren, solamente respirar, produce especies reactivas de oxígeno. Y las especies reactivas de oxígeno son radicales Libres. ¿Qué quiere decir? Que tanto el oxígeno que nos da vida también nos puede dañar. Por ejemplo, no sé si sepan que hay bebés que nacen prematuritos los niños y les ponen oxígeno. Cuando se pasan de la dosis, ¿saben qué pasa? Se quedan ciegos. ¿Sí? Por la toxicidad del oxígeno. Entonces, vean ustedes cómo algo que nos da vida también nos puede afectar. Pero así es el universo. Tiene que haber siempre un Balance. equilibrio. Y en la vida tiene que haber un equilibrio. Nos dicen nuestras abuelitas, pues sí, si te gusta tomar, toma, pero no tomes mucho. Ah, no, pero es que cuando yo tomo me gusta hasta las chanclas. ¿No? Los jóvenes, ¿verdad? Fumas, pues no fumes mucho, porque si fumas mucho te va a dar un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene que haber un equilibrio en la vida. Y es exactamente lo mismo acá con el estrés oxidativo. Si nosotros tenemos ese desbalance a favor de los radicales libres, va a haber un estrés de hiperoxidación o un estrés oxidativo. Y las personas se van a ver enfermas. Cuando una persona tiene estrés oxidativo, eso no se lo dice, eso se ve cuando llegan al consultorio. Claro que en el consultorio, cuando van a ver mis pacientes o cuando van a verme, no les digo, pero en mi mente pienso, mira nada más cómo vienes hoy de oxidado, o vienes más oxidado que antes, ¿verdad? O simplemente, vean ustedes, se van de juerga un viernes en la noche, se toman 2 botellas de tequila solitos, ¿cómo amanecen al siguiente día? Muy mal, muy oxidados, muy mal, ¿de acuerdo? Entonces esa es una realidad. Ahora, obviamente hay que también cambiar nuestros hábitos alimenticios, hay que comer a nuestras horas, hay que tener una vida más sana, pero desafortunadamente a veces eso es imposible. Siempre andamos corriendo, siempre andamos a las prisas. ¿Sabían ustedes que hay una enfermedad que se llama enfermedad de la prisa? ¿Sí sabían? Sí, hay una enfermedad de la prisa. Para que ustedes la busquen en internet, ¿cuál es? Su nombre lo dice, enfermedad de la prisa, lo que conlleva el hecho de andar siempre a prisa, que es que se puede infartar, enfermedad acidopéptica, reflujo gastroesofágico, muchas cosas. Entonces, se puede manifestar también con alopecia, por supuesto. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que estamos en un ambiente donde vivimos y es un ambiente un poquito difícil, un poquito complicado. Pero siempre es importante que tengamos en nuestra mente que tenemos que hacer cosas diferentes a lo que normalmente todos los medios de comunicación y todos los gobiernos quieren que hagamos. Porque esto tiene una razón de ser. ¿Ustedes creen que no hay intereses económicos importantísimos para que la gente no se enferme de cáncer? Por supuesto que sí, porque ¿saben qué van a hacer las entes gubernamentales? Comprar millones y millones de dólares en medicamentos. ¿Sí? Entonces una empresa le dice, yo te los enfermo y tú me los curas. Pero como son socios, comparten ganancias. ¿Sí? Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un hospital muy chiquito de oncología que tiene 24 camas, 24 camas, no es el INCAN. El INCAN nuevo que acaban de inaugurar, no sé cuántas camas tiene, no sé si ustedes lo conozcan, está aquí a la salida, es nuevo, lo acaban de inaugurar. Nosotros en nuestro hospital teníamos 24 camas y nosotros en un mes con 24 camas, ¿cuánto creen ustedes que hacíamos de compra de medicamentos de quimioterapia al mes? Alguien, díganme una cifra.
100,000 pesos, 200,000 pesos, 500,000 pesos, a ver, Toño. 24 camas. 200 millones. 3 millones de pesos al mes. Un hospital de 24 camas. Por 12 meses, estamos hablando casi de 40 millones al año. 24 camas. Yo creo que no es ni un piso del nuevo Incan. Imagínense lo que compra el Incan de quimioterapia al año, al mes. Millones y millones de dólares. ¿Ustedes creen que no es un negociazo? Por eso este tipo de cosas no se anuncian en los medios tradicionales. Porque a mucha gente no le conviene. Porque hay muchísimos intereses. Yo tengo un amigo oncólogo muy, muy querido que le digo, oye doctor, mira, está esto. ¿Y qué creen que me dice? Eso no sirve, ponte a leer. Digo, no, ponte a leer tú. Porque el que no lees eres tú. Pero ya entiendo que no es porque no le guste leer, simple y llanamente porque le afecta en sus intereses. Y bueno, ya no quiero meter más porque luego me regaña Toño y Jorge y dicen que ya no hable más de eso. Entonces vamos a hablar de otras cosas. Entonces, hay que tener un ambiente sano en nuestras células. Hay que tener un ambiente propicio para que puedan desarrollarla. ¿Sí? Si una orquesta sincronizada toca buena música, ¿cómo creen que van a estar los que la escuchan? Contentos. Contentos, felices. Si ustedes hacen una buena cena, un buen vino, escuchan a Mozart, la ópera Carmen, que es preciosa, de George Bizet, ¿verdad? Con una buena compañía, una buena cena, va a ser la cena de su vida. Nunca la van a olvidar. Va a ser deliciosa. Es exactamente lo mismo que pasa. Si nuestro ambiente, nuestro cuerpo, nuestras células están en un buen ambiente, se toca buena música en ese ambiente, nuestras células van a funcionar bien. Es muy fácil. Si tenemos un ambiente de agua salada en nuestras células, propicio para que se desarrollen, no va a haber absolutamente ningún problema. Entonces, el agua salada conecta y sincroniza todas las moléculas vitales de nuestro organismo, todas, en todos los procesos que nuestro organismo desarrolla. Como les decía, mitosis, meiosis, apoptosis, que es la muerte celular programada, todo eso va a tener o va a requerir de un ambiente propicio para que se desarrolle. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos básicos de la vida? Decíamos el oxígeno, lo que comemos, es muy importante lo que comemos. Miren, aquí pareciera algo tan obvio, ¿verdad? Que dicen, ¿y por qué le dan tanto énfasis a la cuestión de la comida? Miren, las agresiones que recibe nuestro cuerpo empiezan desde bebés. Por ejemplo, mujeres embarazadas que fuman, mujeres embarazadas que toman alcohol, mujeres embarazadas que se drogan, niños recién nacidos que, no, yo no le doy pecho porque se me caen. Pues si para eso son. No es en serio. Digo, aunque alguien diga, no, pero también sirven para otras cosas, sí, por supuesto, pero la función principal de la glándula mamaria es para amamantar a los niños. Para eso son. Por eso somos seres mamíferos, porque en nuestros primeros meses de vida nuestro alimento base es la leche. No les dan leche. Y si no les dan leche, les privan de muchos anticuerpos, de cisteína, de muchas cosas que le van a beneficiar al cuerpo para fortalecer los sistemas amortiguadores de los radicales libres. Pero no solamente eso, el niño ya empieza a ir al kinder, a la escuela, y la mamá, en lugar de pararse temprano para hacerle un buen desayuno, nutritivo, sabroso, le pone un gansito, una coca y unas papitas o unos chetos. Ahí está, te lo comes, ¿no? Y así es. Y entonces el niño va creciendo y entonces ese niño, a la edad de 7, 8 años, es un niño obeso. ¿Por qué? Porque come bastantes cosas que fomentan la obesidad. Pero sigue, y luego vienen los niños, y ya no son niños, ya son jóvenes, y entonces dicen, vamos a probarlo, y empieza el alcohol, empieza el cigarro, y no es con moderación, es como si se fuera a acabar. Dicen, tómate todo porque ya no va a haber mañana, y entonces olvídense. Pero siguen las agresiones, y luego resulta que ese niño a los 30 años se infarta y se muere. Y entonces dice la gente, oye, pues estaba bien joven. Sí, estaba joven. Pero todas las enfermedades, todas,
por más simples que sean, tienen una historia. Y en el caso, por ejemplo, que a mí me toca o a lo que yo me dedico, que es el cáncer, tienen una historia. Entonces, es importante que desde chiquitos, desde que las mujeres están embarazadas, desde que los niños están chiquitos, educarlos a una buena alimentación y prohibirles todo ese tipo de alimentos chatarra que son las papitas, yo no digo más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Precisamente porque eso va a fomentar exactamente todo este tipo de problemas. La hidratación, lo que tomamos, todo esto nos va a llegar a producir energía y todo esto se tiene que eliminar, metabolizar, laxir. En los tejidos, ahí está la computadora, se tiene que aprovechar. Miren, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo, lo que le sirve, lo aprovecha. Y lo que no le sirve, lo desecha. Pero en ese proceso, por supuesto que en lo que desecha, puede haber sustancias que le pueden hacer mucho daño a nuestro cuerpo. ¿Me explico? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por supuesto que lo desecha. ¿Qué pasa si ustedes se comen unos tacos de carnitas o unos tacos, como un día pasé por ahí en la Ciudad de México, iba en el metro, ¿cómo se llamaba el señor? Tacos Don Juan. 20 tacos sudados por 20 pesos en el metro, y así de gente. ¿Cómo ven? No, y así de gente. Pues también baratos. No, creo que eran 5. Creo que eran 5, era como 4 por taco. ¿Qué pasa si van y se comen unos tacos? Si están o les producen una infección, inmediatamente les va a dar diarrea. El cuerpo lo desecha. ¿Sí? Pero hay situaciones en donde el estímulo de algo que dañe el cuerpo es mínimo y constante. Constante, durante muchos años. Y llega un momento dado en que el cuerpo explota, el cuerpo se enferma. Por ejemplo, cuando una persona se infarta, las arterias se van tapando con las placas de ateroma de manera gradual por la cuestión del colesterol. A veces, cuando empezamos con el colesterol alto, no lo sabemos, no da un síntoma, pero conforme va avanzando, bueno, sabemos que nos vemos más gorditos, que subimos de peso porque comemos mucha carne, no comemos frutas, no comemos verduras. En nuestra casa nos dicen, ay, hijo, qué bien te ves, mira qué gordito estás, sigue así. Pues no es cierto, ¿verdad? Y seguimos comiendo, y seguimos comiendo, y seguimos comiendo, y andamos con el colesterol con 400, 500, y de repente nos da un dolorcito aquí. Ah, chirrión, ¿qué pasó? No pasó nada, es el músculo. Y pasan otro determinado tiempo, y ese dolorcito se pasa para la parte de atrás, se viene al brazo y nos falta el aire. Y si no le hacemos caso, es una angina de pecho, un angor pectoris que nos está haciendo o dando la información de que en poco tiempo va a haber un infarto agudo del miocardio. Y la gente no hace caso. Y luego dice, no, es que me fui a jugar fútbol, doctor. ¿Sí? Y cuando iba corriendo, me tuve que detener porque no aguantaba, no, me faltaba el aire. Oye, pues necesitas un electrocardiograma urgente, necesitas una determinación de colesterol. No, a veces la gente no hace caso. Y boom, de repente llega el infarto, se muere y ya ves, se acabó. ¿Sí? Entonces, por eso, siempre que tenemos un paciente, tenemos que hacer una historia clínica completa. Ojo, nunca ustedes, si no son médicos, se comprometan a dar cuestiones o opiniones médicas. Mejor busquen el asesoramiento médico, porque es muy difícil, porque la gente a veces llega a confundir. Si tiene una enfermedad tan compleja como un cáncer, o le están dando quimioterapia, donde la quimioterapia baja las defensas, los leucocitos, los neutrófilos, y le empiezan a dar ACEA, dicen, es que fue la ACEA. ¿Sí? Tengan cuidado, porque a veces la gente no sabe, y tampoco tiene la obligación de saberlo, porque no es médico. ¿Me explico? Pues sí, es importante que busquen el asesoramiento de alguien, porque sí se puede causar muchos problemas y muchas cosas. Y luego la gente dice, no, es que eso no sirve, porque yo estaba bien. ¿Verdad? Ya no me siento. Ok. ¿La que sigue? La vida, la anterior. La célula es la parte esencial de la vida. ¿Sí? Y nuestro cuerpo está constituido por trillones de células. En esta partecita del video tengo millones de células aquí. En esta parte. Todo el cuerpo somos células.
especializadas en tejidos, agrupadas en tejidos para formar los órganos y los tejidos. Ahora, en todas esas células suceden los mismos procesos bioquímicos redox para que las células funcionen de manera adecuada. Por supuesto que decíamos que el ambiente de la célula es de agua salina. Para nosotros existen los señaladores llamados redox, que son los que van a fomentar y todos los que van a facilitar todos los procesos celulares normales. Todo mecanismo, todo a nivel celular, bioquímico, se presenta en agua salada. Y aquí hay una teoría muy interesante. ¿Dónde creen ustedes o qué teoría es la más sólida en cuanto al origen de la vida? ¿Dónde se inicia? En el agua. En el mar. ¿Y el mar es agua? Salada. Salada. En el mar, exactamente. Que todos los seres vivos procedemos del mar. Ahí es la teoría. Entonces, todos los procesos bioquímicos se presentan en agua salada. Hay unas estructuras, ahora sí me voy a subir, importantísimas en la célula, que son las mitocondrias, que son estas estructuras que vemos aquí, que van a producir unas cosas que se llaman señaladores redox, los cuales van a ser claves para que todos esos procesos bioquímicos se lleven a cabo. Si no existen esos señaladores redox, prácticamente los procesos bioquímicos no van a poderse llevar a cabo. Y esto forma parte de lo que se llama la señalización redox, que interconecta y coordina toda la comunicación y todas las actividades celulares. ¿Dónde creen ustedes que existe el sustrato de donde las mitocondrias sacan la materia prima para producir los señaladores redox? ¿Qué hay en abundancia? Agua salada. Agua salada. Entonces, si la tenemos en abundancia, las mitocondrias toman el agua salada, y ustedes saben que el agua salada, la composición química es H2O más NaCl, cloruro de sodio más H2O. Así es. Entonces, lo que van a hacer las mitocondrias es que van a dividir los átomos de la sal y del agua y los van a interconectar. ¿A qué? Interconectar. Por ejemplo, pueden dividir los átomos, dos de hidrógeno, uno de oxígeno, y los pueden combinar con cloro o con sodio. Y van a producir diferentes elementos que son llamados señaladores redox, que son las sustancias que van a intervenir directamente en todos los procesos celulares normales. ¿Sí? ¿Qué son estos? Esos señaladores redox los vamos a contener precisamente en ASEA, en esta botellita, con una particularidad. Esos señaladores redox se producen en milisegundos. Si no son aprovechados en esos milisegundos, ¿qué creen que pasa? Vuelven a su estado bioquímico original, o sea, agua y sal. Pero si son aprovechados, entonces adelante. Y el gran descubrimiento de ASEA es precisamente que esos señaladores redox